Un saludo para todos y sean bienvenidos a esta, la hora más oscura. El día de hoy he querido traer algo diferente, ya que pues sabemos que estamos entre comillas el especial de los libros apócrifos, pero para hacer la dinámica un poco más digerible, ¿no? Que no sea tan extenso el tema porque sé que puede llegar a aburrir un poco. Vamos a hablar acerca de un tema que sé que muchas personas les causa cierta repulsión o le pasan escalofríos cada vez que se toca sobre este tema. Y es acerca de las torturas de la Edad Media. He buscado y he leído ciertos tipos de torturas en los que a mi parecer son de los más grotescos o de los más duros que había en la Edad Media. Vamos a pasar de los que son menos duros a los que son más fuertes en este caso, ya que sí había uno en particular que me parecía algo tremendo por la condición física que requería de la persona y por su forma de tortura que podía generar enfermedades, pero esto ya lo veremos. Me parece uno de los menos duros, pero a la vez también me parece uno de los más, entre comillas, controversiales o fuertes que hay por su contenido. Y bueno, sin alargar más esta introducción, ponte cómodo, ajusta tus audífonos, busca un sitio cómodo en donde estar y disfruta este nuevo capítulo de la hora más oscura. La palabra Inquisición todavía sigue causando escalofríos en todo aquel que la escucha. Y es que en el siglo XII el Papa Lucio III quería combatir la herejía en toda la parte del sur de Francia o partes de España, en donde se sabía que había dado un poco más fuerte la cuestión de la peste negra. Cabe recordar que la peste negra, aunque fue un virus bastante mortal que acabó con gran parte de la humanidad, el Papa decía que había sido por culpa del pecado originario en esta parte del sur de Europa. Por tanto, quería restaurar esa fe católica y le dio rienda suelta a los actos más perversos, los cuales debían ser castigados bajo una previa confesión. Cabe recordar que en este momento, o en esa época más bien, este tipo de torturas para expiar estas culpas eran basadas en el sufrimiento de Jesucristo. Se tenía la loca creencia que a medida que tú sufres, que tu cuerpo se flagela, sufres al igual que Jesucristo, por tanto tienes la oportunidad de darle o pedirle a Dios, el Creador, el Padre de todo, un poco de misericordia para expiar tus culpas. Y así fue como, amigos míos, que se le dio rienda suelta a las mentes más perversas de la Edad Media en crear y aplicar métodos de tortura que el día de hoy nos causan cierta repulsión, cierto cringe al momento de escucharlos. Bien, para empezar con este, digamos entre comillas, top, me encontré uno que se llama la picota en tonel. Se dice que es de origen austriaco y era un castigo dedicado principalmente a los borrachos y era una forma de humillación pública que servía como escarmiento para aquellas personas que no podían frenar esos instintos y causaban problemas. Lo que pude ver sobre esta tortura es que era el barril, para los que estamos aquí en Latinoamérica, los que nos escuchan de otros lados, el barril como el del Chavo del Ocho o esos barriles de madera donde se pone también en algunos casos agua o vino. Bueno, esto para mí es la picota o el tonel. Todavía no estoy, creo que la picota son las tirantas que se le colocan a la persona que estaba castigada, las tirantas, y el tonel es el barril como tal. Para las personas que conocemos un poco sobre esto, sabemos que estos barriles son hechos de roble o de cedro y esa madera es supremamente pesada, lo cual lleva a que una persona tenerla que alzar con sus manos, porque esto no tiene ningún tipo de agarradera, de orejas, qué sé yo, tocaba levantarla con los dedos. El levantarla con los dedos para que no chocara contra el suelo era bastante tortuoso, para incluso descansar de esas correas que se colocaban en los hombros. El peso de esto debía ser insoportable y que una persona lo llevara estando desnuda por las calles, me imagino que de Francia o de España, no sé en qué sitio específicamente, no lo dice aquí, caminar con eso, sus pies descalzos, todo, la poca movilidad que tiene,
era algo supremamente peligroso porque a la persona se le podía desencajar o bien la parte de los hombros o bien podía tropezar, caerse con esto. Me imagino que ocurrió en más de una ocasión mientras las demás personas se burlaban de este hombre. Y había otro método y esta no la sabía, por eso lo pongo digamos como entre las menos duras, pero a la vez también son de las más duras, en que este barril, este tonel, estaba sellado y a la persona la introducían allí. Pero es que allí dentro colocaban orina, heces, y no solamente heces humanas, sino heces de cualquier animal, de cerdo, de caballo, de perro, lo que encontrasen cerca, agua podrida y entre otros eh, elementos, lo cual podía producir enfermedades. Tenemos que tener en cuenta también que en esta época, saliendo de la peste negra, también fue una cuna de muchísimas enfermedades como cólera, malaria, bueno, en fin, muchas enfermedades, las cuales, y aparte de eso tenemos que meter el tétanos y otras cosas, condiciones insalubres que habían, y si esta persona tenía heridas abiertas por caminar en las calles descalzo, eh, obviamente tendría que morir debido a algún tipo de infección, de enfermedad, y pues algo que realmente para mí me deja sin palabras porque lo que digo es algo que, mm, digámoslo así, es duro, pero a comparación de otras torturas medievales, esta es como la menos grave. Pero no deja, por el hecho de ser un poco menos grave, no deja de ser realmente fuerte. Imagínate estar en la posición de esta persona, tener que caminar con ese tonel, ese barril, mientras las correas están tallando tus hombros o estás sintiendo que ese cúmulo viscoso, oloroso, es algo indescriptible, la verdad es algo indescriptible, sentir que estás en ese pozo dentro allí con ese tipo de dolores y todo y no poder hacer absolutamente nada. Me imagino que en algunos casos esas personas habrán vomitado. También tuvo que haber influido bastante ello, los olores y demás. Es algo que es sencillamente indescriptible y peor aún que las personas se burlaran de este hecho. El siguiente que encontré se le conoce como el agua. Este fue instrumento de múltiples obras. Sé que algunas personas lo habrán leído, hasta incluso lo habremos visto en una que otra película. En la más conocida como La Inquisición de Rafael Perrin, esta tortura era algo muy sencillo, pero también muy complicado de poderlo dimensionar. A la persona se le tapaban las fosas nasales y después de esto se le ponía un embudo en la boca y se le empezaba a dar grandes cantidades de agua. Si has hecho este experimento, sabes lo tortuoso que es el simple hecho de beber un líquido, taparte las fosas y saber que no puedes respirar. Normalmente no lo hemos hecho algunas personas porque digamos que nuestra curiosidad no ha sido tan grande. En el caso, y hablo personalmente, lo hice una vez de que dije, bueno, yo tomo, en este caso estaba en la casa en donde estoy, en aquel entonces vivía mi abuela en ese segundo piso, ella tenía la costumbre de dejar una jarra de agua de panela fría para que tanto la persona que llegara, mi tía, yo, mi mamá, el que fuese, se sirviera un poco y bebía de allí, incluso para ella, obviamente. Un día llegué cansado de jugar y quise tomar un poco y pude notar la respiración agitada de todas maneras mientras yo bebía aquel líquido. A lo cual me pregunté y dije, ¿qué pasará si me tapo las fosas nasales? Lo hice y posteriormente se siente un ahogamiento realmente tortuoso, es realmente fastidioso, podríamos decirlo. Entonces ahora imagínense, y digamos que ahora yo podía descansar, ¿no? Yo podía decir, ah, bueno, me destapo la fosa nasal y ya está, no pasa nada. Imagínense la condición del reo, la persona que está siendo acusada, tomando grandísimas cantidades de agua y sentir esa sensación de ahogamiento. Algunas personas quedaban inconscientes después de este proceso e incluso algunas morían, pero no por ahogamiento, no, morían por ruptura del estómago. Después de un tiempo, mucho tiempo, la tortura se perfeccionó y en vez de utilizar un embudo, se introducía un trapo de lino en la garganta de la persona.
lo que hacía que se largara el proceso de ahogamiento. Muchas personas conocemos esta tortura como grandes películas que la han hecho, de que está el típico espía y lo están torturando con agua y le echan el agua en la cara mientras esta persona tiene un trapo en la boca. Hagan de cuenta que es lo mismo. Es algo que sin lugar a dudas me deja como con esa sensación de, oh, no puedo creerlo. Y cómo existía este tipo de personas encargadas de hacer esto. Muchas veces uno se siente culpable porque hizo sentir mal a una persona porque no le dijo algo bonito o algo chévere y no, sencillamente es algo que me deja sin habla, la verdad. La siguiente se le conoce como la cuna de Judas. Es un instrumento pensado también para sacar confesiones y consistía en tener una pirámide puntiaguda, obviamente esto era de madera que estaba afilada, sobre la cual se alzaba la víctima, para después dejarla caer sobre ella, en modo de que la punta se topara con la zona genital o anal de la persona, provocando desgarros y un dolor indescriptible. Y se hacía con diferentes métodos de presión, la cual funcionaba obviamente para que avanzara la confesión del reo. Esta tortura, amigos y amigas, para mí es una de las más duras porque no solamente estás viendo, no solamente estás suspendido, atado de manos, sin poder hacer nada, incluso con tu boca sellada, y no puedes hacer nada sino simplemente ver y rogar que aunque sea el golpe, te den una pierna o en una parte, no sé, que incluso te caigas de dicha pirámide, de alguna manera puedas sobrevivir a ello, pero imagínate tan solo el simple hecho de saber que tienes una punta, que la estás viendo y que vas a caer sobre ella, pegarte en la zona genital o en la zona anal, debe ser un dolor indescriptible. Aparte de eso que, como dije, la madera estaba afilada. No solamente iba a ser el golpe, sino que también esos desgarros iban a empezar a hacer sangrar. Y ese sangrado puede que no se detuviera, que agarrara alguna vena principal o una arteria y hasta ahí llegas. Hasta ahí llegas. No puedes hacer absolutamente nada más. Y ahora peor, que le pongan métodos diferentes de presión. He visto, o bueno, he leído más bien, que al reo le colocaban unas especies de pesas, unas bolas, los típicos grilletes que uno ve en películas de piratas y demás. Esas típicas bolas de grilletes las colocaban también en los tobillos de los reos. Los elevaban y los dejaban caer. Ese peso hacía que hubiese un mayor desgarro, un golpe más contundente y obviamente un máximo dolor a la persona a quien estaba padeciendo este tipo de tortura. Y por último, y como una especie de bonus, les traigo el que para mí considero el más fuerte de todas las torturas por encima del que uno quiera. Es el toro de Falaris. Es uno de los métodos más antiguos del mundo, también uno de los más crueles, e incluso es uno de los que pocos se conocen. Se atribuye que se le puso ese nombre de Falaris por Acras en Cilicia, quien le ordenó a una persona que construyera un toro o un buey en cobre. Otros dicen que en oro, otros dicen que en plata, pero en aquel entonces, amigos y amigas, era más común el cobre que otros minerales, por lo tanto más fácil de hacer y de moldear, en fin. Se dice que este hombre, Acragas de Cilicia, metía a los ajusticiados o a los reos en el interior de esa estatua en forma de toro y se le colocaba una hoguera, tanto en la parte baja como en la parte de arriba. Otros dicen que era solamente la parte de abajo, ya que historias de estas hay muchas. Lo que hacía que la temperatura del interior del toro empezara a aumentar. El interior de ese toro tenía una especie de conducto, una especie como de comunicador, digámoslo así, el cual se podía escuchar los gritos del reo, pero es que estos gritos eran más como una especie de mugido, se escuchaba como el mugido de un toro, por eso de ahí su nombre, el toro de Falaris. Los gritos de la víctima quemándose
salían de la boca del toro como si estuviese mugiendo, como bien dice, y según la leyenda, el diseñador Perilio murió de tal manera tras presentar su creación. La razón de ello es que no que esta persona, Acragas, no quería que, digámoslo así, su método de tortura fuese copiado en diferentes sitios, por tanto su creador debía morir. Así fue como dio origen esta tortura y leyenda también. Y es que quiero que te pongas en los zapatos tanto de como su creador Perilio, como de los muchísimos reos y víctimas que cayeron en esta tortura. Incluso en la película en la cual la muestra, más o menos cómo era esta tortura. Y tienes que analizarlo de una manera como con pinzas, digo yo. El simple hecho de estar en un lugar tan encerrado, que es de cobre, o sea, es un mineral, es un metal. Estás allí, estás sintiendo cómo empieza a generar calor, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo o donde sea que emane este calor, que no puedes también prácticamente ni colocar las manos ni sentarte porque obviamente este calor va a empezar a afectarte, vas a empezar a sentir como tu sudor, tus líquidos vitales, tus jugos gástricos, todo lo que sea, se va empezando a calentar, vas a empezar a sudar, esa misma humedad de tu mismo calor, de todo esto va a empezar a hacer que empieces a perder el control, que empieces a intentar golpear dicho lugar, dicha cárcel, digámoslo así. Vas a empezar a golpearlo, pero sin tener la forma de cómo salir. La tapa en donde está, obviamente va a estar sellada y por más que la golpees, no se va a abrir. Y si la abres, correrás con la mala suerte de que o te vuelvan a meter allá adentro con más calor, o que de plano te maten con alguna lanza o otro tipo de otro método de tortura, no lo sé. Nunca se supo que una persona saliera de alguna tortura del toro de Falaris. Y entonces empiezas a gritar, con ese grito de desesperación, con ese grito ahogado, incluso a pedir misericordia. Y no van a escuchar tu voz, van a escuchar el mugido de un toro. No vas a poder ni siquiera pedir misericordia ante esta persona. Lo único que puedes hacer es rezarle a tu Dios porque realmente encuentres paz y misericordia y puedas morir lo más rápido posible. Esta para mí es la tortura más fuerte de toda la Edad Media. Bien, y para terminar, mi conclusión frente a estas torturas es la crueldad de la humanidad. Jamás va a caber en mi mente que uno tenga que sufrir como sufrió en este caso Jesucristo u otras personas que tal vez se inmolaron, que hicieron una huelga de hambre o bueno, de la forma en como hayan muerto ciertas personas que son mártires en nuestra época. No me cabe en la cabeza que el sufrimiento haga parte de ese pase directo al cielo. ¿Por qué? Porque da paso a lo que ocurrió precisamente en la Edad Media, de que la crueldad humana, porque eso es simplemente crueldad humana, diese rienda suelta para que se cometiesen estos actos tan tremendos, tan fuertes, y no hubiese ninguna repercusión por ello. Sí, hay muchos sacerdotes, papas y demás que han pedido perdón, pero es que pedir perdón no es la misma justicia. Muchas personas murieron en estas torturas e incluso quedan el día de hoy, que se utilizan no solamente a personas, sino que lo utilizan personas en el narcotráfico. Toda esta gente que aplicó torturas con electricidad, con agua, despellejando, rompiendo dedos. Hay muchos de estos casos en internet. El caso de Junko Furuta, que unos supuestos yakuza le hicieron miles de torturas por muchísimo tiempo y lo más terrible es que esta muchacha vivió hasta las últimas consecuencias pese a todas las torturas que le aplicaron y esto es netamente crueldad humana. Entonces para mí esta crueldad no es merecer, no es propicia, digámoslo así, para un pase directo al cielo. Y no me malinterpretan con esto, no, no decir que la persona que sufrió entonces tiene que estar en el infierno, no, por el contrario, tiene que estar en un puesto muy privilegiado en el cielo. A lo que me refiero es que las personas digan, si sufres
Y si sufres de esta manera tan desproporcional, vas a llegar directamente al cielo, mientras que la persona, el torturador, con simplemente decir, Dios, perdóname, llegue también al cielo. Es eso lo que me parece más terrible. Pero como dije, esto es lo que yo pienso. Y este podcast no quiere venderte verdades absolutas ni imponerte una ideología. Por el contrario, lo que me gustaría es que también opinaras sobre este tema. Y lo puedes hacer libremente en la caja de comentarios. Pero por favor, con respeto. Tratémonos con respeto todos porque ya no estamos en la Edad Media para aplicar ese tipo de torturas. Ni mucho menos somos personas, aunque pensemos diferente, somos iguales. Nuestra sangre sigue siendo roja. Así que hagámoslo con respeto. Querrámonos como personas, como las personas que somos, y tratemos de llevar la fiesta en paz. Espero que este podcast te haya gustado. Si quieres seguirme, lo puedes hacer en todas mis redes sociales. En todas aparezco como Hunters Asylum. Y espero que en la incomodidad de la noche este podcast te provoque dulces pesadillas.